Cuando voy a empezar, vamos a... Aquí. ¿Ahora otra vez? Vale. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidos a esta casa, a este palacio tan bonito, que es la sede de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis y que es también una escuela de filosofía. Y precisamente por eso vamos a hablar hoy de la filosofía y en qué manera la filosofía nos puede ayudar a luchar y a vencer el miedo. Entonces, yo he querido primero, a ver si sale bien, he querido primero plantear unas premisas para aclarar un poquito qué concepto de filosofía tenemos nosotros y cómo tenemos que enfocar esa idea de la filosofía. La primera frase que he elegido, que me parece excelente, y no podía ser menos, del maestro de las letras, que era Shakespeare, y dice, la frase como referencia para empezar esta charla, esta exposición, nos dice: el valiente muere una vez, pero el cobarde muere 1000 veces. Eso ya nos tiene que doler, nos tiene que dejar más que reflexionando, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de esto? Que a veces podemos pensar casi que bueno, por no luchar con el miedo, por no sufrir, pues vamos a tenerlo ahí, vamos a soportarlo y ya está, ¿no? Y no vamos a hacer el esfuerzo de enfrentarlo y de luchar contra él. Y lo que no vamos a entender es que si hacemos eso, vamos a vivir un infierno. Vamos a vivir en un infierno y vamos a estar autoengañados. Y creyendo que huyendo del miedo, que no enfrentándolo, pues se hace sostenible, se hace una vida llevadera, y estamos engañados. Vamos a estar muriendo, como dice él, 1000 veces. Vamos a estar muriendo cada día y entonces va a ser un infierno. Bien, vamos a empezar aclarando el concepto, la visión de filosofía que yo quiero que tengamos para esta charla. Estamos acostumbrados a pensar que la filosofía es un concepto o varios conceptos, que solamente es un esquema mental, una idea, una cosa teórica, y que es solamente para los intelectuales, para los que están un poquito aburridos y están ahí pues poniendo su idea, pero nada más, ¿no? Y eso es un error. La filosofía es también y es fundamentalmente una manera de actuar, una manera de sentir y una manera de vivir. Entonces, si queremos ser filósofos, si queremos hacer filosofía, no basta con tener una idea, como decíamos antes, no basta con tener una idea, con plantearnos una idea, unas actitudes, sino que es necesario aplicar y plasmar esa idea. Y mientras eso no está llevado a cabo, esa idea de filosofía es una idea a medio, simplemente. Entonces, si lo que, como decía, pretendemos hacer filosofía, pretendemos ser filósofos, si pretendemos que la filosofía nos ayude, tenemos que entenderlo de esa manera y tenemos que plantearnos el hecho de la filosofía como un proyecto vital, como esa culminación plena de esa idea, de esos esquemas, de esos proyectos que mentalmente tenemos y que hay que aplicarlos cotidianamente en cada uno de nuestros días, ¿no? Bueno, aclarado un poco la idea de la palabra de filosofía, que como decía es un proyecto, es una tendencia, es un camino, el camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento, ese descubrimiento que nos hace triunfar sobre la ignorancia, sobre el miedo, y es por eso que la filosofía nos va a hacer vencer el miedo, o al menos nos va a ayudar. Bien, he puesto un subtítulo abajo del primero, porque al principio pensamos que el título de la charla, Filosofía contra el miedo, era interesante, pero yo pienso que hay que tener tal vez también otra visión
y que ir contra las cosas a veces no es totalmente eficiente y mejor es aplicar el esfuerzo, el trabajo, la energía a construir y a enriquecer lo contrario. Entonces, más que ir contra el miedo, puede ser interesante, a veces enfrentar los miedos directamente puede que no sea lo apropiado en el momento, y tal vez lo interesante sea buscar la cualidad contraria a ese miedo que tenemos y empezar a trabajarla y a alimentarla. Por eso también hay que plantearse esas dos opciones, que sería utilizar la filosofía para alimentar, para conquistar la libertad. Bien, estos son unos dibujillos. Bueno, otra de las premisas que quería plantear también como base es la idea de que la vida, como la vida en general, tiene dos compuestos fundamentales, dos compuestos básicos, que yo he representado por un cuadrado y por un triángulo. Esos son los compuestos que se manifiestan siempre en todo ser vivo, en toda manifestación. Son, decía el cuadrado, son la materia, lo material y la energía, la manifestación de la energía en sus, digamos, en todos estados extremos. La energía en el estado de menos aceleración, de mínima aceleración, que sería la energía más densa, se mostraría como materia. Y en la medida que esa materia va evolucionando, se va acelerando, se va convirtiendo más en una manifestación menos densa, menos material y más energética, más sutil. Pues bien, el hombre es también un ser que está compuesto de estos elementos. Y, como decíamos al principio, esa es la proyección del hombre, la proyección de convertirse cada vez más en más energía, más espíritu, más conciencia que materia. Bien, entonces, la filosofía, volviendo a la ayuda que la filosofía nos aporta, nos dice que el ciclo de la vida es una rueda universal, y esa rueda universal está compuesta y conformada por todo cuanto existe. Esto es una premisa también muy importante que necesitamos considerar a la hora de plantearnos cómo trabajar con el miedo y con otros problemas que el ser humano se encuentra. Bien, pues esa rueda de la vida que ya la filosofía siempre nos ha planteado desde los orígenes, en todas las culturas, todos los maestros de la humanidad nos hablaron de esa rueda de la vida, de ese ciclo. Pues los científicos recientes ya están también confirmando esto. Por ejemplo, Einstein nos lo mostraba con la fórmula de la teoría de la relatividad, y esto de alguna forma lo podemos interpretar como ese continuo crear, transformar y recrear de todo lo que es la vida, de ese ciclo, ¿no? Y lo podemos aplicar pues desde lo material que mueve, que nace, que vive, que tiene una serie de experiencias, y con esa serie de experiencias se realimenta y posteriormente se recrea con cierto aumento, con cierta mejora gracias a esa experiencia que adquirimos. De alguna forma nosotros cada día estamos haciendo continuamente eso, ¿no? Cada día nos levantamos, vivimos, tenemos experiencias enriquecedoras, por supuesto siempre todas, unas las consideramos positivas, otras las consideramos negativas, unas son placenteras, otras son dolorosas, pero todas son siempre enriquecedoras. Y gracias a ellas, al día siguiente, aunque a veces pueda parecer que no, que seguimos siendo los mismos, pues al día siguiente somos un poquito más ricos, un poquito, valemos un poquito más, tenemos más valor. Bien, esta es otra idea que he querido traer a relación, porque esa idea del ciclo de la vida, que los filósofos ya nos hablaban, también los científicos ahora recientemente con la idea de la holografía y la idea de los fractales nos vienen a confirmar otra vez esto, ¿no? Y esa idea de movimiento y de relación que compone todo lo que es el ciclo de la vida, es decir, esta figura para reflejarla.
Podemos decir que el comienzo de todo, el comienzo de una vida, podríamos ser el comienzo de una persona, es ese proyecto vital que se va repitiendo, pero se va enriqueciendo continuamente. Y esa idea del holograma, que nos viene a decir un poco que el todo está en cada parte y la parte está en el todo. Es la idea que tenemos con este triángulo, por ejemplo. El triángulo, que es el todo, está reflejado también en cada uno de estos pequeños triangulitos dobles. Y ese ciclo de la vida se va multiplicando, vemos que se va multiplicando con relación, porque todo está relacionado en este ciclo que se va aumentando continua y progresivamente. De alguna forma, eso también es la vida de cada día. Y lo vemos también reflejado en pues la naturaleza. Y he elegido aquí unas plantas, unas figuras para ver que esa proporción y esa continuidad de los elementos se va reflejando en cada uno de los frutos que he elegido. Bien. Como decía antes, esa idea de que la parte es el todo y que el todo está en cada parte es una idea que ya los filósofos clásicos, los antiguos sabios nos decían, y concretamente la idea de la sabiduría hermética nos lo reflejaba en el principio de analogía y correspondencia. Nos venía a decir que de alguna forma, como hemos visto antes en la imagen, todo era análogo y todo estaba relacionado. De alguna forma eso también debemos de trasladarlo a este mundo y ver que todo lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro alrededor, está también relacionado e interconectado. O sea, que no somos seres independientes y desconectados, sino que todo lo que ocurre cada día a cada uno de nosotros acaba afectando al conjunto. Y que lo que le ocurre al conjunto, aunque pensamos que nosotros podemos estar alejados en una esquina, acaba siempre afectándonos. Bien. Esta es una imagen que he querido sacar para reflejar esa idea de que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Esta es una figura que está realizada, está generada por ordenador en un fractal y surge de una fórmula matemática que ha sido bonita y además viene a mostrar un poco. Vemos que la imagen principal, que sería el todo, es un cuadrado que está dividido vertical y horizontalmente y que tiene como una especie de flor con cuatro pétalos. Pues bien, si nos vamos a cada uno de estos pétalos, vemos que también es un cuadrado que está dividido vertical y horizontalmente y a su vez tiene 4 pétalos. Pero si nos vamos otra vez a uno de esos pétalos, veríamos que también es un cuadrado que está dividido y que a su vez tiene 4 pétalos y así al infinito. De alguna forma podríamos imaginar que esa es la expansión de la vida. Tal vez desde el origen, desde el Big Bang, podría estar siendo todo una recreación continua en la que lo más pequeño refleja la proporción de lo más grande. De alguna forma, como se nos ha dicho, por también, bueno, esta otra imagen también que representa eso, como se nos ha dicho también por todos los maestros clásicos y por todas las antiguas culturas, siempre insistiendo en esa idea de que todo está en las partes y de que como arriba es abajo. También podemos decir esa idea que nos transmiten las religiones de que Dios está en todo y que en todo también está Dios. De alguna forma podríamos interpretar esta teoría científica tan actual con la idea más clásica. He traído también aquí unas figuras
para mostrar también, digamos, esa idea de generación de la vida, de la multiplicación de esa proporción que se va expandiendo, y veríamos que, como antes la escritura de antes, cada triángulo de estos está relacionado con el siguiente, y a su vez este que se forma que está relacionado con el siguiente, y este también está relacionado de alguna forma. Esa es la espiral de la vida en la que todos componemos el conjunto, y ese conjunto que surge a la vez de parte del conjunto siguiente, y podemos ver eso. Una vez más, esa idea de que todos formamos parte del todo y que de alguna forma todos somos un solo ser. Esa idea interesante, y bueno, vemos una imagen de la naturaleza donde se refleja esa proporción áurea que los artistas clásicos ya utilizaban siempre, y que vemos que perfectamente se refleja desde lo más pequeño, como una caracola, a un huracán, una fuerza inmensa, y creo que aquí había efectivamente una galaxia. O sea que, como decíamos antes, lo grande, lo pequeño, está siempre dentro de esa relación, de esa proporción que siempre está reflejada en la naturaleza, y que por supuesto también ha de estar en nosotros, y que, como veremos ahora, debemos de buscar esa proporción. Esa proporción que decimos es la armonía oculta de la creación. Esa armonía que es expresión de la causa primordial, de la causa primera, de ese primer momento donde surgió la vida, y esa idea primigenia se ha ido expandiendo y expresando y reflejando en cada una de sus expansiones y manifestaciones. Esa idea fundamental también es la idea de esa conectividad, como veíamos antes, en esa espiral, de esa conectividad eterna e infinita que la vida mantiene permanentemente, persistentemente. Podemos entonces ver el universo como un fractal holográfico que estaría sustentado por la relación y la proporción. Como hemos dicho, eso sería toda la creación, una gran imagen en la que todo refleja el conjunto, y en la que todo está relacionado y conectado. Una vez más insisto entonces en que nosotros tendríamos que plantearnos la vida cada uno de nuestros días considerando que somos parte de un todo, que estamos conectados al todo, y que todo cuanto existe tiene una relación, una proporción, y seguro también un sentido dentro de esa proyección que decíamos que era la vida. Entonces podemos decir entonces que la evolución de la vida lo que buscaría sería el equilibrio mediante esa correcta proporción. De alguna manera la vida va evolucionando entonces buscando siempre encontrar la mayor proximidad a esa proporción idónea y correcta. Y eso es lo que cada uno de los seres, cada uno a su manera, en su grado de manifestación, como decíamos antes, desde los extremos de mayor densidad, de mayor manifestación material, hasta extremos de menor, de mayor sutileza. Entonces, pues, las piedras, las rocas de alguna manera, pues estarían buscando esa proporción, convirtiéndose en cristales. Las plantas la mostrarían como distantes en la belleza de sus flores, de sus manifestaciones de colores, y así un poco podemos ver en todo lo que es la escala de la manifestación hasta llegar al hombre, que también tendríamos que buscar esa proporción en lo más sutil de cada uno de nosotros. Bueno, puedo decir, para resumir un poco esto, que esta idea de que todo está en las partes nos hace también interpretar
que, como ya esta frase es una frase clásica, de que como arriba es abajo. De alguna forma nos viene a decir que, como todo hemos dicho que es proporcional, a veces la enseñanza, el aprendizaje, que no conseguimos ver en un plano, en un nivel propio, hablábamos antes, ¿no? Pues nos puede ayudar a enfocar, plantear nuestra perspectiva hacia otro nivel. Por ejemplo, a veces podemos tener un problema de relación personal con los vecinos, con el trabajo y no sabemos cómo enfrentarlo. Y podemos trasladar nuestra visión a la naturaleza, por ejemplo, y ver cómo funciona un pequeño ecosistema. Entonces, esa idea que podemos tener de ahí, podríamos después aplicarla en otra proporción y utilizar esta idea de que como arriba es abajo en los distintos planos. Bueno, esto refleja un poco también esa misma idea, ¿no? Que lo pequeño, como hemos visto antes, es una pequeña caracola pasando por un huracán a una galaxia, es una vez más ese reflejo de esa idea. Entonces también el hombre es, como ya dijeron y muy bellamente lo dijeron los renacentistas, después de que ya lo habían dicho los filósofos clásicos anteriores, que el hombre es un reflejo, es una proporción del universo. De alguna manera eso nos conecta con esa frase primera que dijimos, que la filosofía era un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Pues el hombre sería también esa puerta que nos llevaría a la plenitud del todo, esa idea del todo, a través del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en el hombre, como hemos dicho, está reflejado todo, está reflejado el universo. De alguna manera, cuando consigamos conocernos, comprendernos, iremos también conociendo y comprendiendo el resto del universo, sabiendo que todo está relacionado y que todo es proporcional. Bueno, he querido traer esta idea, esta imagen que todos conocemos para reflejar también esa belleza de la proporción del hombre, como decíamos, que todo es proporcional y que el hombre es el reflejo del universo. Puede ser el hombre de Vitruvio, de Leonardo, en el que él marcó todas las relaciones que hay en las medidas del cuerpo y mostró que todas estas proporciones, relaciones, son todas, como decíamos, proporciones áulicas, al igual que en la espiral primera y, bueno, aquí no sé bien, pero se reflejan en lo que era la serie de Fibonacci, donde se cita, aquellos que hayáis leído la obra del Código Da Vinci, pues seguramente que recordaréis que esta era la imagen que había cuando descubrieron. De alguna forma esto es un reflejo también del universo y una muestra clara de esa conexión y esa proporción que hay en todo cuanto existe. Bueno, ¿y qué pasa entonces qué pasa prácticamente todos los días, cuando nos alejamos de esa armónica proporción? Cuando no seguimos el camino correcto, el camino idóneo, ¿qué pasa? Pues un montón de cosas nos pasan. Nos pasa fundamentalmente que nos volvemos esquizofrénicos, interpretando correctamente eso. ¿Qué es la esquizofrenia? Es la división de la mente, la división del pensamiento. Es salirnos de esa espiral armónica que nos conecta con el todo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a separarnos, nos lleva a salirnos de esa espiral de la vida, de ese ciclo de la vida. Y eso es lo que, como decía, de alguna manera, cada uno en una proporción diferente, pues todos vivimos. Todos vivimos de alguna manera desconectados del todo, desconectados de esa armonía sagrada de todo el ciclo de la vida. Cuanto más nos separamos, pues obviamente más sufrimos y más divididos estamos. ¿Por qué? Porque esa idea, esa enfermedad de alguna forma que padecemos, que no hay por qué considerarla, he puesto la palabra enfermedad para
hacerlo un poco más impactante, no quiere decir que todos estemos aquí muriendo a esto, ¿no? Pero ¿dónde surge esto? Que creo que también es lo interesante. Esto surge en el desconocimiento de esa realidad que he tratado de exponer antes, de explicar, de esa realidad energética común. El desconocimiento de que todos somos uno y de que todos estamos conectados y relacionados. Cuando olvidamos esto, cuando ignoramos esto, es cuando nos salimos y nos alejamos de esa proporción. Esa ignorancia, ese olvido de la idea de ese universo holístico, de ese que todos somos uno, es el problema. Bueno, sí, recordando esto, vamos a acelerar un poco porque vamos por ese tiempo. Bien. Entonces, la filosofía acude entonces en nuestra ayuda para solucionarnos, para ayudarnos a solucionar todo lo que son todos estos problemas de la naturaleza humana. Y nos muestra que tenemos que afrontar la vida como un reto, como ese proyecto que decíamos antes, que es un proyecto de realización, de realimentación personal, de redescubrimiento. Hay que verla como una aventura de aprendizaje. Y es esta espiral de la evolución en el aspecto humano lo que la filosofía nos quiere mostrar y nos quiere acercar. ¿Qué nos trae la filosofía? Nos va a traer esa capacidad de serenar, de equilibrar, de armonizar y a la vez de capacitarnos para entrar de nuevo en esa armonía, en esa conexión con el todo, con todo cuanto nos rodea. Nos va de alguna manera a solucionar ese problema de esquizofrenia que decíamos de alguna manera, de separación, de división mental, de no saber dónde estamos, ni por qué, ni para qué, y nos va a ayudar a ser libres, verdaderamente libres, y a que esa libertad esté solamente en nuestras manos, no dependa de nadie. Bien, vamos concretamente ya a ver un poco lo que son las ideas del miedo. Yo he dividido fundamentalmente el miedo en dos tipos de miedo, ¿no? Miedos útiles y miedos inútiles. Porque a veces en la vida hasta lo inútil puede ser útil, ¿no? Ya veremos. Primero, el miedo inútil sería, el miedo útil sería ese sistema que tiene la naturaleza para hacernos afrontar, para hacernos vencer, superar las situaciones de vida, ¿no? Son pues lo que normalmente tiene la naturaleza animal, el instinto de supervivencia para cuando se acerca algún enemigo o alguna situación difícil, instintivamente tenemos una serie de reacciones, y estas reacciones pues funcionan, surgen principalmente de la glándula hipófisis, se activa toda una reacción en cadena dentro del cuerpo, y al final lo que tenemos fundamentalmente es una dosis de adrenalina, que ahora la juventud la busca tanto, para seguramente llenar el vacío de otras, digamos, vivencias más sutiles, más íntimas que no tienen. Entonces necesitan también llenar la vida con esa adrenalina. Esta adrenalina pues produce lo que decimos, unos cambios fisiológicos importantes, y de alguna manera nos convierte en instantes en Superman, casi, no tanto, pero nos da una inmensa capacidad de reacción, ¿no? Nos acelera el ritmo cardíaco, acelera el ritmo respiratorio, dilata los bronquios, tenemos que hace una maravilla. Bien, pues decíamos que esto lo genera de alguna manera ese miedo, ese instinto, ese temor que nos lleva como a reaccionar para salvar la vida, ¿no? Entonces esto sería lo que es el miedo positivo, el miedo útil, que
que hay que mantener y que hay que cuidar. Bien, bueno, a este miedo se le suele añadir otro, que es un miedo que ya no es real, porque este miedo anterior es un miedo que surge de una situación real, auténtica, y que nos hace superar y vencerlo. Pues el miedo inútil es un miedo que surge de una situación irreal. Como decíamos antes, surge de nuestra propia mente, lo veremos más adelante, y esa alarma es irreal y innecesaria. Entonces, lo que acaba provocando todas esas reacciones innecesarias acaban provocando un desgaste y al final esa, de alguna forma, disgregación y esquizofrenia que decíamos antes. Entonces podemos decir que los estados de alerta proporcionados y oportunos, que son los miedos naturales, que son de naturaleza animal, nos interesan. Y los estados de alerta desproporcionados, inoportunos e inútiles son los temores. Ahí diferenciaríamos entre miedo y temores. Y los temores son aquellos de la propia naturaleza humana, que son los que decíamos antes, que surgen de situaciones irreales. Bien, vamos a ver dónde puede comenzar esa cadena de generación del miedo, de esos miedos irreales que decimos que surgen. Bueno, pues el primer error sería, como digo, el comienzo de la espiral centrífuga. Esa idea que hemos dicho antes de separación, ahí es donde surge en la idea, en el olvido de esa conectividad, de esa relación que todo existe, en la que todos nos debemos sentir unidos con el todo. Cuando olvidamos esa idea, ese planteamiento, ahí surge esa separación y surge esa espiral que nos va sacando esa proporción que decíamos, y ahí es donde empieza el origen, pienso yo, del miedo, ¿no? En ese gran engaño, que sería la ignorancia base, como la llamó la gran filósofa Elena Blavatsky, la llamó la herejía, la gran herejía de la separatividad. Cuando nos olvidamos de esa conexión, de esa unidad que tenemos con todos y con todos. Cuando eso lo dejamos a un lado, ahí es donde comienza el origen del problema y de todos los problemas. Entonces, bueno, pues como decíamos antes, pongo arriba el ciclo de la vida y el ciclo de la ignorancia. Un poco como esa espiral doble que vimos al principio, y dependiendo hacia dónde vayamos, entraremos en el ciclo de la vida o entraremos en el ciclo de la ignorancia. Cuando entramos en el ciclo de la unión, de la reunificación, entraremos en el ciclo de la vida y al contrario. Bien, pues esa cadena de la ignorancia que llamo surge, como decíamos antes en el principio, en el desconocimiento. El desconocimiento nos lleva al error. El error es la fuente del dolor. Y el dolor tampoco hay que verlo como algo traumático, algo terrorífico, porque el dolor es una especie de aviso, es una llamada para recordarnos, para hacernos conscientes de que estamos en esa cadena de la ignorancia, en esa cadena del error, y nos da esa oportunidad de rectificación. Entonces veamos, como decíamos antes, veamos la experiencia todas como enriquecedoras, tanto las positivas como las negativas, tanto las placenteras como las dolorosas. Entonces, bueno, pues cuando no aprovechamos esa oportunidad de la experiencia, del error, cuando nos quedamos estancados, y es ahí, en ese estancamiento del error, de la ignorancia, donde surgen ya toda la cadena de miedos, toda la cadena de temores, toda la cadena de sufrimientos que se van expandiendo, como veíamos antes en un holograma. Pues también en lo negativo también existe ese holograma y se convertiría, como antes comentábamos, en una pequeña bola de nieve, de miedo, que se genera temor, que ese temor genera más miedo y sería algo
terrible, ¿no? También veremos que hay una manera de atajar esto. Bien, la idea de enfrentar al dolor creo que también es muy importante, que debemos de reflejar, de tenernos un poco en ella. Ante el dolor, como decíamos antes, tomamos una actitud pasiva. Si rechazamos el dolor, si huimos, si sufrimos, al final acabamos siempre quejándonos, resintiéndonos, haciendo reproches y aparece otra vez esos temores que nos llevan a odiar, y todo esto, como decimos, se realimenta. Y ahí en todo esto es donde surge esa sombra de miedo que viene como decía antes, de esa cadena del dolor. Sin embargo, si ante el error, ante el sufrimiento, ante el dolor, tomamos una actitud activa, una actitud de asumir ese dolor, asumir esa experiencia, enriquecernos con esa experiencia y transformarnos. Si tomamos esa actitud, si afrontamos la situación, si luchamos, eso nos lleva a liberarnos, nos lleva, como digo, a reconstruirnos con esos valores nuevos, de esa experiencia, y a confiar también en nosotros mismos y, por supuesto, en la vida, en ese ciclo de la vida. Entonces, cuando el dolor, esa bola que decíamos que se hace imparable, comienza a detenerse y surge de nuevo entonces la esperanza en nosotros mismos y en la vida. Todo esto, como decía antes, es lo que nos viene a aportar la filosofía. Entonces, como hemos dicho, cuando no aceptamos esa realidad del ciclo de la vida, el ciclo de la vida inevitablemente, como hemos dicho, nos trae momentos placenteros y nos trae también momentos menos placenteros. Y ahí es donde tenemos que afrontar la realidad, tenemos que aceptar que ese ciclo de la vida, donde al principio decíamos que todo nace, que todo vive, que todo tiene una experiencia, que todo tiene que morir para renacer, para reconstruirse. Es como nosotros cada día nacemos al amanecer, tenemos una experiencia durante todo el día y a la noche, de alguna manera, morimos para nacer al día siguiente, para renacer reconstruidos con esos valores que hemos adquirido en la experiencia de ese día. Pues bien, todo esto como aquí, si no aceptamos este ciclo de la vida, en el que se refleja en los distintos planos de manifestación que decíamos antes, en el plano físico, pues si no aceptamos que el cuerpo pues se desgasta para que termine ese ciclo de vida y pueda comenzar otro, pues nos quedaremos atascados, como decíamos antes, nos quedaremos atascados, surgirá el dolor, surgirá el sufrimiento, y no asumiremos estas realidades como algo natural y como algo que nos enriquezca, ¿no? Entonces, si no aceptamos estos cambios de la vida, es cuando surge, como digo, el dolor y el miedo. Pero cuando aceptamos todo esto con naturalidad y apoyándonos en ello, como decía, nos vamos transformando, vamos renaciendo, revalorizados dentro de ese ciclo, de alguna forma nos convertimos en el fluir, en partícipes de ese ciclo, y de alguna forma podemos hacernos, yo estoy seguro que, como hemos dicho antes, todo es un ser, nos hacemos inmortales, nos hacemos eternos, infinitos. Y eso también la filosofía nos viene a decir, nos viene a recordar que somos inmortales, que la muerte realmente no existe y que el miedo que está basado, que surge en esa ignorancia de la desconexión que decíamos antes, de esos temores, hay que desecharlo, porque está basado en una irrealidad. Bien, pues esto que hemos visto antes, los distintos planos que decía del ciclo de la vida, genera genera los apegos, lo que decíamos antes. Si nos apegamos a lo material, si nos apegamos a nuestro cuerpo, si nos apegamos a nuestra belleza física, a nuestra salud, pues eso genera también, cada apego, digamos, que genera su miedo correspondiente. Entonces,
los apegos a las cosas materiales generarán unos miedos de ese tipo, miedos materiales. Los apegos a nuestra energía, los apegos a nuestras emociones, a nuestras capacidades mentales, todo aquello que nos apega, como decía antes, nos detiene, nos hace estancar y al final surge estos miedos. Entonces pues veremos que cada persona padece un tipo de miedo en función hacia ese tipo de apego que está estancado, que está anclado. De alguna forma todos pues, tenemos en mayor o menor grado un margen de miedo que está intensificado pues, mejor en lo que en ese momento vital estemos viviendo, estemos padeciendo. Entonces habría también que ir liberándonos en esa escala proporcional de todos estos apegos y en esa medida nos iríamos liberando también y se irían dispersando, irían desapareciendo esos miedos. Nuevamente entonces podemos decir que la filosofía nos indica cómo sustituir esas pesadas cadenas de la infancia que genera el apego y ofrecernos los lazos sutiles del conocimiento que, como decía, nos reconecta con ese ciclo vital, con esa armonía que está en el todo y que está también dentro de nosotros y que de alguna forma es lo que tenemos que volver a encontrar, esa armonía. Bien, ¿cómo surge el miedo? Como decíamos antes, las circunstancias influyen mucho y tenemos que entender que nosotros no podemos dirigir las circunstancias, no podemos decidir lo que va a ocurrir. Ojalá pudiéramos, o mejor que no, para saber lo que podríamos acabar haciendo en este gran cosmos. Pero bien, eso es una realidad, no podemos dirigir las circunstancias, pero lo que sí podemos hacer es dirigir nuestros pensamientos y nuestras reacciones ante esas circunstancias. Eso es muy importante y eso también es lo que la filosofía nos aporta. Nos da capacidad para dirigirnos en la medida en que nos vamos conociendo, nos vamos autoconociendo, como decíamos antes. Ahí es, como digo, donde nos aporta la filosofía, nos capacita para superar de manera fructífera esas adversidades que pueden ser, como hemos visto, desde los planos más físicos, más materiales, emocionales o espirituales. Otra idea importante que decíamos antes es saber que esos miedos surgen en nuestra mente, surgen de una idea que nuestra mente genera, como decíamos antes, eran unos miedos que no están basados en una realidad. Entonces, tenemos también que observar a través de ese autoconocimiento y descubrir que esa idea que tenemos a veces de nosotros mismos no es una idea real, porque no es una idea que está basada, generada en nuestro propio conocimiento, que es donde estaría el conocimiento de nuestras propias capacidades, de nuestras propias potencialidades, sino que esa idea que tenemos la hemos generado con comparaciones externas. No vamos comparando siempre con uno, que si el vecino es tal, que si el compañero es tal, y al final nos hemos generado una imagen de nosotros que está en función, decimos, en relación hacia lo externo y no hacia realmente hacia nuestras propias capacidades. Pues eso también la filosofía nos da herramientas para solucionarlo con el conocimiento, como decía, de uno mismo. Entonces, otro paso importante que debemos de hacer, de alguna manera es paralelo o al unísono con el que tenemos de desconectarnos de esos apegos, sería desconectarnos o desmontar un poco, desidentificarnos con esa idea que tenemos de nosotros mismos, romper con esa idea que es la que distorsiona muchas veces las realidades, y eso nos llevaría a romper esos esquemas erróneos que distorsionan nuestra vida
y acaban generando un montón de prejuicios y de miedo. Entonces podemos repetir que ese miedo surge de esa perspectiva errónea que tenemos, de esa imagen errónea basada en una irrealidad, esa percepción subjetiva que tenemos es la que hace que surja el miedo. Cuando vencemos esa imagen, cuando rompemos esa imagen y empezamos a autoconocernos, es cuando nos liberamos de esa realidad. Y es cuando rompemos, como decía antes, esa bola de nieve que a veces nos saca de ese camino. Bien, pues ¿cuál sería el camino correcto? Entonces he puesto la idea del camino del guerrero, porque el camino que tenemos que hacer para vencer el miedo es un camino de valor, de coraje, y esa imagen que en todas las culturas se ha potenciado siempre como el ser victorioso sobre el sí mismo, sobre las circunstancias, siempre ha sido la imagen del guerrero. Entonces vamos a ver alguna idea sobre esta imagen del guerrero. Es el ser que siempre, principalmente, más allá de las circunstancias, de los problemas, principalmente ha enfrentado los miedos, ha superado los miedos y ha mostrado ese camino a seguir. Como decíamos antes, ha sido dueño de las circunstancias y ha sido dueño de sí mismo y no se ha dejado arrastrar por estas circunstancias. Bien, ¿cuál sería el método, ya yendo un poco más a lo práctico, a lo concreto, cuál sería un método? Puede haber muchos, pero uno de ellos, ¿cuál sería un método para empezar a atajar el miedo? Tendríamos que empezar aceptándolo, como hemos dicho, aceptándolo como algo natural. Aceptar que ese miedo, como decíamos antes, es un miedo, puede ser un miedo útil y también tendrá una parte de miedo inútil. Bien, pues vamos a aceptarlo, vamos a reconocerlo con tranquilidad, con serenidad y vamos a comenzar ese trabajo, ese proyecto que decíamos para vencerlo, para superarlo. Bien, pues primera idea que hay que recordar, que hay que fijar, no hay que tener miedo, no hay que dejar de tener ese temor. La segunda sería buscar el origen, buscar las fuentes de ese miedo en uno mismo, como hemos dicho, que surge de esa perspectiva subjetiva de nuestra mente, que además no es real porque ha surgido por comparaciones del desconocimiento y no por el propio conocimiento. Entonces saber que el miedo no viene de fuera. Eso ya nos va a ubicar y nos va a afirmar en una situación sólida para enfrentar el miedo, ¿no? Porque si sabemos que viene de dentro de nosotros, sabremos dónde hay que empezar a buscarlo y sabremos, como veremos, dónde hay que empezar a aplicar la solución. Tercer punto interesante. Reconocer que ese miedo venía, como decíamos antes, de una cadena de ignorancia, de error y de dolor. Pues, por supuesto, también traía, como decíamos, esa oportunidad de rectificación, y entonces acoger el miedo como una lección, como una instrucción, como una enseñanza que está y que, que de alguna forma la vida nos ha traído. Seguramente nos trae esa instrucción en ese momento porque es lo que porque hemos vivido este miedo, mejor dicho. ¿Por qué vivimos ese miedo? Porque necesitamos aprender esa lección. Si ya la tuviéramos aprendida, eso que ha ocurrido no nos estaría causando miedo. A lo mejor en otro momento de nuestra vida, esa evidencia que ahora vivimos con naturalidad y que no nos hace sufrir, en aquel momento sí que nos hizo sufrir porque no teníamos aquella lección aprendida. Una vez que aprendemos una lección, de alguna manera nos pasa a un plano superior en esa espiral con capacidad de perspectiva mayor y nos evita sufrir
repetidamente las mismas cosas cuando conseguimos aprender la lección que nos aporta. Por eso es importante estar atentos y venir a la escuela de filosofía a aprender cosas. Bien, pues subrayando en una frase. Entonces, ese miedo sería un símbolo, una prueba a superar y a interpretar. Lo cual ya casi nos hace interesante esto de los miedos, ¿no? Ya casi nos apetece un poquito, ¿no? De vez en cuando, miedo de superar, a ver qué me viene a enseñar, a ver qué me viene a instruir. Bien, pues, y ya para de alguna forma terminar con ese ciclo, como decíamos antes, pues hay que empezar a aplicar esta instrucción, esta lección, esta enseñanza progresivamente. Hay que entender, como lo vimos al principio, esa espiral como una espiral proporcional, relacionada y progresiva. Entonces, todo en la vida lleva su proceso natural y tampoco podemos pretender, ahora cuando salgamos de aquí, abrirnos el pecho, salir a la calle y decir voy a acabar con todos los miedos de mi vida antes de cenar, ¿no? Sería una locura y sería seguramente la cadena de otros miedos, no sé qué sería un error. Pero sí saber que en la medida que progresivamente, constantemente, persistentemente vayamos aplicando esta idea, en la misma manera también los miedos irán desapareciendo. Y esto que no es ni más ni menos que el autoconocimiento que nos acaba liberando. Y es ese autoconocimiento que la filosofía desde un principio nos viene a recomendar, nos viene a enseñar. Creo que tengo aquí reflejado también la frase, esa idea que estaba en el pontificio del templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Hombre, conquístate a ti mismo, conquistarás el universo. Ahora habría que decir hombre y mujer, ¿no? Políticamente correcto. Ya mismo habrá que decir, no sé lo que habrá que decir, pero bueno. Entonces, bien, volviendo a esa idea, como decíamos, el hombre que está en sintonía con la naturaleza, con el ciclo, con esa proporción, con esa armonía, puede captar y comprender la magia de la rueda de la vida. En la medida que entramos de nuevo a esa proporción que llevamos dentro como potencial, entonces empezaremos a comprender todo cuando hay en la vida, a verlo con otra perspectiva, a sentirlo con otra perspectiva y a vivirlo, por supuesto, con otra perspectiva. Como digo, entonces la filosofía nos orienta en ese camino de descubrimiento e interpretación del mundo, de la vida y de nuestra razón de ser como parte de alma, como parte de ese inmenso holograma que decíamos antes, que está compuesto por todo cuanto existe y que de alguna forma es un gran e inmenso ser vivo y único. Bueno, pues como decía antes, ¿no? Hombre y mujer, conoceros y conoceréis el universo y estaréis, ¿no? De hombre y mujer, porque a veces hombre y mujer somos unos grandes desconocidos y eso también genera dolor y miedo. Entonces, una vez más repetimos, la filosofía fundamentalmente viene a advertirnos que en nosotros está la semilla de la auténtica libertad, donde realmente, como nos gusta, donde comienza esa espiral de la transformación, y no fuera de nosotros, sino dentro, en cada uno de nosotros, comienza ese centro de la espiral. Entonces somos nosotros los únicos que podemos darnos la verdadera libertad, lo único que podemos comenzar ese camino de transformación y de autoconocimiento y autoconquista. Que no nos venga nadie a decir yo voy a salvar y si rezáis esto y si os ponéis de tal postura para orar. Realmente yo estoy absolutamente convencido de que nadie nos puede dar nada que no conquistemos nosotros mismos
Por supuesto, por eso mismo, como he dicho antes, porque ¿qué nos van a dar si ya lo tenemos todo dentro de nosotros? Si todo está en potencia, ¿qué nos van a dar si ya lo tenemos? Solo tenemos que activarlo, solo tenemos que comenzar esa espiral mágica y bendita de la vida. Entonces, como digo, la filosofía nos devuelve la llave de la esperanza y nos hace saber que somos cada uno de nosotros quien elige la dirección del autoconocimiento, de la comprensión liberadora o de la ignorancia. Nosotros, como decía antes, somos los que vamos a elegir cada día, incluso en cada momento de nuestra vida, una dirección u otra. La dirección de lo armónico, del conocimiento, de la unión, de la reunión o la dirección contraria. Que yo ahora al final he resumido en dos ideas fundamentales y básicas que creo que generan a su vez esas dos espirales, como aquí la idea del yin y el yang, que aun cogiendo otra dirección, al final terminaríamos por armonización, por reequilibrio, entrando de nuevo en el ciclo. Pero de alguna forma digamos que hay dos espirales unidas, ¿no? Y que nosotros elegiríamos en un momento dado tomar una dirección u otra. Finalmente, esto seguramente las matemáticas y la física normalmente lo acaban haciendo así, esto está unido con esto. Entonces esta cadena nos llevaría al otro extremo y el otro extremo acabaría haciéndonos pasar de alguna forma en esa rueda de la vida, el ciclo de la vida continua, infinita y eterna. Bien, pues estas dos ideas que digo las resumo en la dirección del amor y la dirección del miedo. No hay mejor solución, no hay mejor arma, por decir de alguna forma, no hay mejor alimento para vencer al miedo que el amor. ¿Y por qué? Porque el amor nos lleva a la reunión, nos lleva a reunirnos y supera y vence aquello que nos separa. Porque nos lleva a la confianza y vence al temor. Porque nos hace capacitarnos, nos hace conquistar nuestras potencias y nos libera de aquello que nos condiciona, porque los miedos nos tienen siempre condicionados. Porque nos fortalece y nos permite vencer la debilidad a la que nos tenía sometido el miedo. Porque nos aconseja, porque nos empuja y nos lleva a avanzar, a actuar y vencer ese retroceso, ese estancamiento que decíamos que nos provoca el miedo. Porque lo que nos hace es construir, es reconstruir, es renacer y nos libera de esa destrucción, de esa autodestrucción a la que nos había llevado el miedo. Porque en definitiva nos pone a actuar cuando el miedo nos hacía desistir, nos había de alguna manera hecho morir. Y el amor nos hace de nuevo nacer a la vida, nacer a la acción, como digo, a construir, a avanzar, a fortalecer. Eso, de alguna forma, son los dos puntos de esa espiral. Cada uno de nosotros elegimos en cada momento hacia dónde avanzamos, hacia dónde construimos, y eso es lo que la filosofía nos viene a enseñar, a avanzar hacia el conocimiento y a vencer la ignorancia, hacia ese conocimiento, hacia ese autodescubrimiento que nos lleva a la filosofía, al conocimiento de uno mismo. Bien, quiero terminar con una frase del maestro y fundador de esa escuela de filosofía, que fue de alguna manera el primer gran guerrero que nos mostró este camino de filosofía que llamamos Nueva Acrópolis, y que dejó suficientemente claro en esta frase toda esta idea que yo he tratado de ordenar un poco en esta charla y que nos decía que una sana curiosidad nos acompañe en este viaje,
y el mejor humor posible, sabiendo que somos indestructibles y que tan solo debemos enfrentarnos a experiencias distintas y en un grado mucho menor de lo esperado. O sea que tampoco hay que preocuparse demasiado. Bueno, nada más, esto es una relación de algunos libros que he usado, porque si alguno puede interesar, pues lo puedo dejar. Y he puesto lo último, aquí. He puesto lo último los que tenemos editados en esta asociación y que quien esté interesado puede preguntar y comprarlo a la salida. Y bueno, nada más, espero que de alguna manera, alguna idea, tampoco es interesante que sean muchas, porque al final podemos enrevesar y creo que puedo acabar enrevesando más de lo necesario esta idea. Pero sí que nos queden dos o tres ideas bien claras, que son las que en definitiva la filosofía nos aporta, y que la experiencia que yo personalmente y los demás compañeros que tenemos en esta casa, de los años que llevamos tratando de conocernos a nosotros mismos de la mano de la filosofía, podemos asegurar que realmente nos hace libres, nos llena la vida y nos transforma cada día. Pues bienvenidos a esta casa, a esta escuela de filosofía, bienvenidos a aquellos que quieran comenzar nuestros cursos de filosofía, que además son gratuitos, que el conocimiento, bueno, me dicen que era gratuito, que ya lo había estado.